arbitral, en realidad una medida cautelar adoptada por un tribunal arbitral que había sido pactado por una parte, la Municipalidad de Lima y por otra, la empresa concesionaria que se encargaba en particular de hacer la autopista de salida hacia el norte con los peajes respectivos, que es lo que permite que la empresa que construye se financie. Señora Leoní Roca, muy buenas tardes. Casi noches, sí, muy buenas noches. Esta es la hora justo que yo siempre dudo. Ahora, antes, para que la gente pueda entenderla, ¿quiénes están representados en AFIN, la asociación que usted preside? Por supuesto. A ver, AFIN aglutina en general a concesionarios de infraestructura de servicios públicos. Puertos, aeropuertos, carreteras, hospitales, líneas de transmisión eléctrica, generadoras eléctricas, en fin, servicios públicos que son gestionados desde el sector privado, empresas de telecomunicaciones, por supuesto, telecomunicaciones es un rubro grande, los metropolitanos, son 58 empresas. Empresas que desde, 58 empresas. Sí, empresas que desde el sector privado proveen servicios públicos en el marco de arreglos contractuales con el Estado. El Estado licita, convoca una licitación y le pide al sector privado que participe en la licitación y haga una oferta. El factor de competencia puede ser el canon, puede ser el tipo de inversión, la cantidad de inversión, puede ser el plazo, en fin, cada concesión es distinta. Lo licita, lo adjudica y ahí empieza, ya sea la construcción, la puesta a punto, la operación y mantenimiento. Hay otras que son construcción desde cero, unas son rehabilitación de cosas que ya existen. Cada concesión es distinta, ¿no? Entonces, AFIN es un gremio empresarial, como podría ser otros quizás más conocidos, como la Sociedad Nacional de Minería, la de Pesquería, en fin, y así. CONFIEP misma y la Sociedad Nacional de Industria. CONFIEP es un gremio de gremios. Gremio de gremios, sí. ¿No? Entonces, en CONFIEP somos 22 gremios afiliados a CONFIEP. AFIN es uno de los gremios y en virtud de eso es que yo soy vicepresidenta de CONFIEP, porque soy afiliada como AFIN a CONFIEP, ¿no? De acuerdo. ¿Cuántas de esas 58 empresas que ustedes representan tienen contratos bajo la modalidad APP, Asociación Público-Privada? Todas. ¿Todas? Sí. O sea, de las 58 hay un grupo que en AFIN tenemos dos tipos de afiliados. Tenemos afiliados que son afiliados plenos, que forman parte del comité ejecutivo, en fin, y tienen una serie de derechos societarios, asociativos distintos, mayores. Y tenemos unos asociados adherentes. Tenemos, por ejemplo, estudios de abogados vinculados a temas de infraestructura. Tenemos proveedores de servicios para estas otras empresas. Por ejemplo, Huawei, ¿no? Nokia. Empresas de telefonía. Entonces, tenemos al ecosistema de concesiones de servicios públicos. De acuerdo. ¿Desde cuándo es que se utiliza este mecanismo de tribunales arbitrales internacionales? Es una buena pregunta. No sé cuál es la fecha de nacimiento. Lo que sí sé es que este mecanismo es un mecanismo validado por tratados internacionales que ha suscrito el Perú. Es condición en buena parte de los tratados de libre comercio que hemos firmado. O sea, principios del siglo XXI, ¿no? O sea, claro, es parte del andamiaje de seguridad jurídica que un país como el Perú ofrece a operadores e inversionistas internacionales para garantizarle que en caso de cualquier controversia que tengan contra el Estado, no se van a enfrentar a un Estado que es juez y parte, sino que va a venir un tercero independiente de prestigio, porque estos no son cualquier tribunal, es el tribunal del CIADI, que corresponde al Banco Mundial, el tribunal de la Haya, que es el caso que estamos viendo, que es un tribunal que se rige con la regla de Naciones Unidas, de un citral, puede ser la Cámara de Comercio de París, en fin, en cada contrato se establecen mecanismos de resolución de conflictos distintos. Hay algunos contratos que te dicen, por ejemplo, para controversias por encima de $10 millones te vas al CIADI, por debajo te vas a la Cámara de Comercio de Lima, por ejemplo. Pero en general, el sistema de protección de inversiones lo que ha buscado es que el inversionista que viene a invertir hoy para recuperar en plazos largos no esté sometido a la discrecionalidad del poder de turno o de una autoridad de turno, sino que tenga una garantía institucional de largo plazo. Y por lo tanto no lo somete al Poder Judicial, que es muy incierto en el Perú y todos lo sabemos, sino que desdichadamente lo lleva a los tribunales arbitrales. Ahora, en este caso y nosotros, porque es la tercera vez, si recuerdo bien, que la Municipalidad de Lima se halla en un proceso arbitral. Es cierto que no necesariamente con el Tribunal de la ONU, que es el caso ahora. ¿Cómo se conforma a los miembros? ¿Cómo se designa a los miembros de ese tribunal? Explique eso que me parece importante. Normalmente
cualquier tribunal arbitral, también el de la Cámara de Comercio de Lima, el de AmCham y estos tribunales internacionales, tienen una lista de árbitros acreditados, ¿no? Entre esa lista de árbitros que tienen sus pergaminos acreditados ante estos tribunales, que tienen sus requisitos, no cualquiera se puede inscribir. Pero hemos visto que hay algunos árbitros que Pero ha habido mucha limpieza a ¿no? raíz de los Sí. casos de corrupción. Sí, y sí. ha habido un trabajo muy serio. Hoy día tenemos a Lucho Bustamante a cargo del Consejo Arbitral de la Cámara de Comercio de Lima. Se ha fortalecido la gobernanza a nivel de Perú. Pero bueno, a nivel internacional, que además tienen otro manto de protección y de cuidado de temas de cumplimiento y de anticorrupción, hay una lista de árbitros. Cada una de las partes escoge a un árbitro y entre esos dos árbitros se ponen de común acuerdo para escoger al presidente del tribunal arbitral. En este caso vamos al punto preciso que nos ocupa, que es el contencioso entre la Municipalidad de Lima y el consorcio de Lima Norte. Quiere decir que la Municipalidad de Lima designó a uno de los árbitros. Así es, y lo ha que designado, mientras que creo la que a otra... fines de enero. Ya, esta gestión lo ha designado. Esta gestión. Y el otro fue designado por la otra parte, que es la empresa concesionaria. Y entre los dos se ponen de acuerdo de designar a un tercero que es el presidente. Efectivamente. De acuerdo. Ese es el mecanismo. Entonces, cuando una de las partes, en este caso la Municipalidad de Lima, refunfuña contra los árbitros, se está refunfuñando también contra aquel que designó. Pero hay que decir que el árbitro que uno designa no es que va a fallar a favor de uno, ¿no? O sea, tu árbitro puede no darte la razón. Tú pones tu caso en manos de un árbitro que tú crees que tiene las competencias suficientes y que es solvente, y uno no somete a arbitraje un caso que cree que va a perder, ¿no? De los tres árbitros, el árbitro de la Municipalidad de Lima fue designado a comienzos de este año. Y hay que aclarar otra cosa que también es bien importante. Se ha insinuado que se le ha pagado $500,000 a los árbitros como una especie de coima, de que es una cosa inaceptable. Las tasas arbitrales, o sea, lo que cobran los árbitros, está en un cuadro de tasas que tiene cada cámara arbitral. Entonces, la cámara dice la cuantía de este arbitraje es X, fija un porcentaje y dice este arbitraje va a costar Y. Eso lo divide entre los tres árbitros, las partes pagan mitad y le pagan no al tribunal y a los árbitros, sino le pagan a la Cámara, en ese caso al Tribunal de la Haya, y esta es la que paga a los árbitros. Permítame un instante para dar una noticia que nos acaba de llegar a través de una publicación extraordinaria del Peruano, dando cuenta del nombramiento ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud de quien desempeñará el cargo de presidencia ejecutiva. Y se trata de la señora Rosa Gutiérrez, que conocimos porque se desempeñó como ministra de Salud hasta hace poco, de la que salió en condiciones sumamente criticadas por su desempeño, en particular contra el dengue. Veo que un mes después vuelve al Estado por designación de la presidenta de la República y del ministro de Trabajo para ocupar el cargo de presidenta ejecutiva de Salud. No le voy a pedir su opinión sobre eso porque no tiene que ver con la infraestructura, pero los gestos que hasta usted ha hecho me parece que son suficientemente sugestivos. Bueno, esa es la noticia. La señora Gutiérrez, que fue ministra de Salud hasta hace un mes, devendrá presidenta ejecutiva de E-Salud, de acuerdo a una publicación extraordinaria esta misma tarde en el Peruano. Regresamos a nuestro tema de infraestructura. Nos ha explicado entonces que de los tres miembros del Tribunal Arbitral, uno es designado por la municipalidad, otro por la empresa concesionaria y ellos escogen un tercero. Muy bien. ¿Qué es lo que ha decidido ese tribunal hasta ahora respecto del contencioso llevado por la municipalidad? Como quiera que casi la primera acción de gobierno de nuestro alcalde metropolitano fue convocar al Consejo Municipal para que se declare la caducidad del contrato, y este proceso tiene una duración de 6 meses según el contrato. Evidentemente, la sociedad concesionaria lo que hizo es interpuso una acción arbitral y pidió una medida cautelar, de tal manera que se suspendieran los efectos de esta declaratoria de caducidad hasta que se definiera en el tribunal arbitral si había razón o no había razón en la declaratoria de caducidad. Es un accionar absolutamente razonable cuando uno tiene una amenaza de este tamaño. Entonces, se solicita esta medida cautelar y el tribunal arbitral dice 2 cosas que son importantísimas de recalcar en su resolución. Lo primero, y que es razonable, dice: no tomes ninguna medida que afecte el status quo hasta que no se defina, hasta que no fallemos sobre el fondo de la materia. Porque si la tomas,
no tiene ningún sentido lo que yo resuelva, ya va a ser un punto de no retorno, digamos. ¿Qué vas a resolver? Simplemente va a ser un tamaño de cheque ¿Y para más qué grande. existo yo? ¿No? ¿Y para qué existo yo? Si tú tomas decisiones ¿Y para qué me prescindiendo. nombraste? ¿Por Sí, qué no te sí. declaraste en rebeldía o lo que fuera? ¿No? Primera cuestión que dice la medida cautelar, que además fue aprobada por unanimidad. No hubo discordancia. Sí, Los tres árbitros por unanimidad. incluido aquel que fue designado por la Incluida municipalidad. la árbitro designada ¿Qué por es la quién? municipalidad. ¿Se puede saber? No me acuerdo el nombre, Son pero sé que es mujer. personalidades internacionales. Entiendo que sí, no tengo los nombres. O sea, yo conozco los detalles hasta donde es relevante para la protección del sistema arbitral, que es lo que estamos defendiendo en esta oportunidad. Y lo segundo que dice es invoca al alcalde de Lima, a la municipalidad metropolitana, a no hacer ninguna declaración que exacerbe la conflictividad ni hacer declaraciones en contra de la concesionaria. Las dos cosas las pide y es explícita la resolución. Lo curioso es que sale esta resolución y la primera actitud que se tiene es no la voy a respetar. Increíble. Yo nunca había escuchado a una autoridad diciendo que no iba a respetar una sentencia judicial. Es bien fuerte. Y Arbitral, propiamente, no judicial, bueno, en es sentido lato, judicial. en un sentido lato. Incluso, No, sí, tiene el mismo rango. Y no nos olvidemos que los laudos arbitrales son inimpugnables. O sea, lo que... Acá no hay Corte Suprema. No. Eso es, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo que llama poderosamente la atención es que pide apoyo de la fuerza pública para ir a tomar por la fuerza los peajes. La fuerza pública debería ir a defender los peajes, no puede ir a tomar los peajes, y convoca al defensor del pueblo, que hace una serie de declaraciones honestamente bizarras, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Declaraciones en el sentido de que el contrato es leonino. Yo no sé en qué momento el defensor del pueblo se convierte en juez del contrato o en árbitro del contrato, que no hay que obedecerlo porque en su consideración es leonino. Es contrario a la Constitución, dice el Ya, defensor pero del pueblo. él no es Sí. tribunal constitucional, él no es árbitro, él no es juez, él no es instancia competente. Pero la tesis es que adolece de un vicio de origen que lo hace inaplicable y contrario a la Constitución y nuestro ordenamiento legal. Ya. Y en consecuencia es nulo Ya. de origen Ya. y rito. Pero eso quien lo tiene que declarar es el tribunal arbitral, que hay que decir además que ya ha emitido 2 laudos en contra de la Municipalidad de Lima, desestimando, Sobre otros temas. pero desestimando varios de los argumentos Los que presentó Jorge han Muñoz, servido ¿no? de causa para declarar la caducidad en esta oportunidad. O sea, digamos que la municipalidad, yo he visto la sesión de consejo en vivo y en directo, digamos que tenía 7 argumentos, de esos 7, 5 ya han sido declarados en laudo arbitral vigente, ejecutoriado, que no valen, que no son válidos. En este caso, ¿cuáles son los argumentos de los que pretenden que el tribunal les dé razón y declare la caducidad? Tienen varios, que el sistema de ajuste tarifario no es justo, que las adendas se firmaron con corrupción, que se financió las campañas y por eso se firmaron estos contratos así. Por supuesto, no se cuenta que este contrato estuvo en discusión 3 años y que entre la versión final que se firmó y la versión inicial no hay grandes cambios. Es decir, no es que se le metió la mano al contrato, es lo que se demora un proceso y no fue un proceso que se fue torciendo en el camino. Yo no voy a defender el proceso. Si el tribunal arbitral define que esta concesión tiene que caducarse, ¿Usted la aceptaría? se caducará, porque es lo que corresponde. Las leyes se respetan, los tribunales se respetan, y en el momento que como país empecemos a salir como pistoleros, a decir si no me conviene, pateo el tablero, lo único que sucede es que vamos a seguir creciendo no a tasas de 1,5%, sino que Pero vamos menos, a regresar a todavía tener menos. tasas negativas. Sí, menos. Ahora bien, ¿quiénes conforman el consorcio que es el concesionario? A ver. Y exactamente en dónde están los peajes, por favor. ¿Qué rutas A ver, son? el consorcio, y este es otro dato gracioso que hay que aclararlo, lo tiene 57% Brookfield, que es un fondo de inversión canadiense de primer nivel internacional y que es el que tiene el control, además, es Porque el tiene la controlador, mayoría, ¿ya? sí. 57%. 18% lo tiene Sigma. Sigma tiene recursos de las AFPs, de COFIDE y de la ONP. O sea, con esto pierde las AFPs, pierde COFIDE, en fin, perdemos muchos, ¿ya? Y el 25% lo tiene Odebrecht, que no tiene ninguna incidencia en la gestión de la empresa, pero que no se le puede retirar del accionariado sin permiso de la Municipalidad de Lima. Permiso que se viene pidiendo hace años
Incluso se le ha pedido a la actual gestión para que pueda salir Odebrecht. ¿Y qué ha contestado la municipalidad contestan. cuando los otros dos miembros de ese consorcio le dicen que quieren comprar las acciones? No, es que lo que pasa es que Odebrecht era, en estos contratos a veces se te pide que tengas un operador especializado, que tiene que tener un porcentaje del accionariado. Bueno, ese porcentaje es 25% y lo tiene Odebrecht, que en esa oportunidad era el operador especializado. Hoy día, tantos años después, transcurridos desde que se entregó en concesión, ya la propia sociedad concesionaria tiene el know-how de operación. Entonces, lo que están pidiendo es, déjame vender el 25%, deja que Odebrecht salga del accionariado y que nosotros seamos el operador especializado. Bueno, años vienen pidiendo esto sin éxito. ¿Cuánto ha invertido la empresa o el consorcio concesionario Acá tengo el en el tramo que le corresponde gestionar? A la fecha ha invertido 2.200 millones de soles, que son 65 obras. ¿Ya? Se han hecho bypasses, puentes, en fin. Uno va hoy día por la Panamericana Sur también y hay el bypass ahí en Benavides. Hay montones de bypasses por todos lados. Explíquenos cuál es el trayecto que está bajo responsabilidad de Rutas va desde Pucusana hasta pasando pues el peaje de Puente Piedra. De Puente Piedra, sí. Hay que nombrarlo porque hay un contencioso particular en torno a Puente Piedra. Y me gustaría hablar sobre el tema de la ruta alterna, porque eso es otra de las mentiras de las que se ha hablado. Yo sé que es una preocupación suya. En el principio de un peaje, de una carretera con peaje, es que lo pague no el contribuyente en general, que puede no tener auto o nunca tomar esa carretera, sino solamente el que usa la carretera. Así es. Pero para que eso tenga sentido, tiene que haber una vía alterna libre. Y eso existe en el sur. Si uno no quiere ir por autopista, va por la vieja carretera y se expone al tráfico que haya o no haya. Si uno quiere ir con más garantías y más rápido, paga 6,50 soles, creo que algo por el estilo cuesta en este momento el peaje famoso. En el norte, ¿qué ha pasado? Porque la queja, y bueno, en un momento dado actos de violencia contra las garitas de control, es que no hay vía alterna en Puente Piedra y que eso perjudica a la población de ahí, que no es una población de grandes recursos. ¿Cuál es la realidad desde ese punto de vista? A ver, efectivamente, Rutas de Lima tiene ruta alterna en toda la Panamericana Sur, ¿no? Incluso se mejoraron y se construyeron con losas de concreto en la época de... Lima Metropolitana construyeron. Sí, pero en la época de los Panamericanos, recordemos, fortalecieron toda la ruta alterna, hay una excelente ruta alterna. Entonces uno dice, ¿cómo lo pudieron hacer para el sur y no lo pueden hacer para el norte? A ver, primero, una cosa es hacer una vía alterna y otra cosa es hacer una fuga. Una fuga significa que tú vas con tu carrito y 200 metros antes del peaje sales y vuelves a entrar 100 metros después. También pasa en el sur, ¿Ya? También se hace en el sur. Hay una maniobra que hacen algunos astutos. Tienes que entrar con 4x4 porque es complicado y no debería existir, ¿ya? Pero entonces, lo que no podemos formalizar es una fuga. Pero incluso el contrato prevé que en caso que la municipalidad decida hacer ese bypassito para que la gente se pase el peaje, lo que hay es un mecanismo de compensación. Le compensa al concesionario, ¿ya? Ahora, en algún momento en la gestión de Jorge Muñoz, y por eso yo digo que lo que hay que respetar es las normas, Jorge Muñoz usó los mecanismos contractuales, se fue al arbitraje. Nos guste o no nos guste, como pro concesionarios, digamos, se usó los mecanismos legales del contrato, de la ley y de los tratados internacionales que tenemos. En esa época, cuando se empezó a conversar con los concesionarios, cosa que no ha hecho la gestión actual, nunca se han sentado a conversar, hay 1.000 millones de soles pendientes de inversión de rutas en Cantacallao y en la Ramiro Prialé, que no se ejecutan por falta de conversación y por falta de entrega de tierras. Pero bueno. Desde hace tiempo, ¿no? Desde hace muchas la actual gestión del señor López Aliaga. Efectivamente, pero son 1.000 millones de soles pendientes de ser ejecutados. Pero bueno, cuando se empezó a conversar en la época del alcalde Muñoz, el concesionario incluso hizo la ingeniería, gastó buena cantidad de dinero para entregarle la ingeniería de la ruta alterna a la municipalidad y que la municipalidad se encargara de hacer la vía alterna. Nadie se va a oponer a que haya una vía alterna, pero no le toca al concesionario hacer la vía alterna. El concesionario es técnicamente posible porque se habló que hay una escuela de la policía, se habló, etcétera. Pero no hay la vía alterna. Y esto es una carencia de hace varios años. Que compensen, pero vamos, ¿hay alguna gestión para hacer la vía alterna o la única gestión es echarle la mano a un concesionario que ha invertido 2.200 millones de soles y prometerle a la población algo que es falso? Porque le dicen, vamos a dejar de cobrar peajes. No pueden dejar de cobrar peajes porque buena parte de esa inversión ha sido financiada
por bancos, por compañías de seguros, por AFPs, o sea, por nosotros, que tenemos nuestros ahorros en estas instituciones, y a los que va a haber que pagarles. ¿Y de dónde les va a pagar la municipalidad si no sigue cobrando los peajes? ¿De dónde les va a pagar? Entonces no es cierto que pasado mañana ya digamos que ganan el arbitraje, sacan la caseta. No, sacan la caseta, ¿cómo va a pagar? No hay forma, no hay forma. Entonces, lo que está pasando es que tenemos un rosario de medias verdades, de información incompleta, en fin, y de autoridades que asumen roles de juzgamiento como si fueran jueces penales. A la reunión con la Defensoría, Fernando, esto es serísimo. Citaron al Poder Judicial y a la Fiscalía. Los jueces y los fiscales son autónomos. ¿Cómo puedes convocar a un poder del Estado a una reunión para discutir un tema particular? Es súper serio lo que hemos visto en la reunión del Defensor del Pueblo. El señor López Aliaga está solicitando que las autoridades políticas se pronuncien, que los políticos respalden esta medida supuestamente en beneficio del pueblo. Es que el pueblo va a terminar pagando la factura, no solamente por la menor inversión que vamos a tener, que se va a tener, porque vamos a romper tratados internacionales, vamos a ser un país de vuelta paria de esos que no respetan las reglas de juego, bueno, eso. ¿Qué inversionistas vienen a países así? O sea, uno ve la calidad de inversionistas que teníamos entre el 90 y el 95 y cómo fueron mejorando con el tiempo en términos de expertise, de nombre, de conocimiento, de tecnología. Sí, pero lamentablemente también llegaron las empresas con sus mecanismos de corrupción de sucesivos gobiernos. Pero llegaron a hacer proyectos que salieron como conejo, así del sombrero del mago. Proyectos no planificados, con poca ingeniería previa. O sea, la mejor vacuna contra la corrupción en la inversión en APPs y en obra pública está en hacer bien la planificación y la formulación de los proyectos. Bueno, por una parte hay algunas autoridades que hablan mucho, por ejemplo el Defensor del Pueblo, si uno la escucha a usted, y otros que no hablan nada. ¿Qué posición han adoptado el Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría de la República, el Ministerio de Justicia? ¿Qué han dicho? Ninguna. Nada, silencio. Es muy decepcionante. O sea, yo no sé, nosotros hemos mandado como AFIN una carta muy fuerte a todas estas autoridades. ¿Qué otras más? Bueno, Proinversión mismo, el Ministerio de Transportes, que está promoviendo concesiones de carreteras. Vamos, este es un tema que yo creo que trasciende las alianzas políticas de turno, ¿no? Una cosa es aliarse con X, con Y, con Z, y otra cosa es vulnerar el ABC de tu oferta de promoción de inversiones. Bueno, le hemos comprendido, señora Leonie Roca. Ojalá que se vuelva a la razón y que las decisiones que se tomen en el marco de los compromisos del Estado peruano, que incluya a las municipalidades, parte del Estado, y que no nos pongamos como parias desconociendo los contratos que hemos firmado y con los cuales estamos comprometidos. Muchas gracias.